Dimensión con Dionisio Gutiérrez. En concordancia con la defensa de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho, y en solidaridad con el pueblo venezolano, Dimensión se honra en presentar el documental Chavismo, la peste del siglo XXI. Un análisis histórico que ayudará a comprender los orígenes del desmantelamiento de las instituciones democráticas en Venezuela y la grave crisis humanitaria y económica que enfrenta el pueblo venezolano. Les dejamos con un mensaje del autor de este documental, el director y escritor venezolano Gustavo Tobar. A continuación verán la segunda parte del documental Chavismo, la peste del siglo XXI. En esta parte notarán cómo gradualmente Hugo Chávez se fue vinculando con las fuerzas más perversas que ha conocido la posmodernidad del mundo, es decir, la corrupción, el narcotráfico, el despotismo. También observarán cómo Hugo Chávez desde el poder empezó a perseguir a todo aquel que le hacía oposición política, encarcelándolo, torturándolo, dañándolo. Y por último, verán también cómo desde el poder, el chavismo y Hugo Chávez se dedicó a controlar a las masas sociales, al pueblo llano, impidiéndole el acceso a la comida y a la salud. Al final notarán no solo el gran drama que está viviendo Venezuela, pero también ojalá adviertan que esta peste puede de algún modo afectar a otras naciones. La idea del documental Chavismo, la peste del siglo XXI no es solamente llamar la atención sobre el terrible daño que se le ha causado a Venezuela, sino también advertir a otras naciones como Guatemala para que impidan que epidemias o pestes ideológicas de esta magnitud y de esta perversidad en algún momento pueda afectar negativamente a sus países. Espero, desde el dolor, desde la tristeza venezolana, que ustedes sean capaces no solo de entender lo que está viviendo Venezuela, sino de alguna manera apoyar para que ese pueblo que lucha por su libertad y por su justicia alcance su destino. Muchísimas gracias y espero que este esfuerzo tan difícil, tan doloroso por mostrar el inédito dolor que está viviendo Venezuela sirva para el despertar de su conciencia. Esta gente todo lo que ha hecho es irracional. Si hubieran tenido algún economista sensato que les hubiera dicho, esto no se puede hacer. El trueque. Y al final todos salimos ganando. ¿Saben cómo se llama eso? Socialismo. No, aquí no estamos produciendo para ganar dinero. El chavismo yo creo que es una colección fantástica de todos los errores de política económica que se han cometido en la historia. En los libros de texto están llenos de cosas que el mundo ya ha aprendido a no hacer. Pues el chavismo las ha hecho todas. Venezuela tiene el peor desempeño económico del mundo. En este momento no hay país que tenga una caída del producto más grande que la de Venezuela, no hay un país que tenga la inflación más grande que la de Venezuela, no hay un país que tenga la escasez más grande que la de Venezuela. Bueno, la situación económica no está bien. Nosotros vendíamos pollo, pernil, hervido, todo eso. Entonces todo funcionaba bien. De repente todo se fue para abajo. La situación del país está terrible, lo que provoca es llorar. Todos roban, todos. Todo es una corrupción total. El chavismo es un fenómeno político difícil de explicar a quien no ha estado en Venezuela y a quien no lo ha vivido. Y exacerbó al límite nunca imaginable uno de los grandes males de nuestra historia, que es la corrupción administrativa. Y entonces los que uno vio que llegaron aquí, como decía Chávez, con las patas en el suelo, hoy son grandes potentados, grandes millonarios. El único camino a la justicia es el socialismo, no es el capitalismo, no es ese canibalismo que se quiere implementar en el Estado. Ministro, ¿no es contradictorio hablar de capitalismo cuando usted tiene una corbata de Louis Vuitton, unos zapatos Gucci? Yo no sé qué, claro que no es contradictorio, porque yo quisiera que Venezuela produjera todo eso y entonces yo comprar todo lo que se produzca aquí y no tener que importar el 95% de los rubros que consumimos.
hicieron un negocio como jamás se ha visto. Pues. Nosotros hemos presenciado el gran saqueo que se le ha hecho a Venezuela, que probablemente en ningún país del mundo haya habido un saqueo tan a fondo y tan organizado como este que hubo en nuestro país. Es mentira que hubo una lucha contra la corrupción, todo lo contrario, este ha sido el gobierno más corrupto que existió en la historia de Venezuela, aprovechándose del histórico barril del petróleo que llegó a superar los $100 varios años. Tanto gasto desproporcionado y lujo se apoyaría con el crimen organizado. En entrevista exclusiva con NTN 24, Emily Blasco, corresponsal del diario ABC en Washington, aseguró que el hijo del fallecido presidente Hugo Chávez utilizó aviones de la petrolera estatal PDVSA para transportar droga hacia el extranjero. En el libro Ilícito, lo que yo simplemente documento es que no hay nada nuevo con respecto al crimen, excepto que llegó el siglo XXI y le añadió la posibilidad de tener grandes carteles criminales que operan internacionalmente y que trafican con todo tipo de ilícitos, de gente, de drogas, de armas, de dinero y de política. El chavismo es un proceso por el cual el lumpen, los sectores delincuenciales de una sociedad, se apoderan del poder. No son los intelectuales que uno soñaba en el marxismo-leninismo que se apoderaban del poder. Son los sectores más delincuenciales de la sociedad. Y por eso son tan audaces, por eso pueden ser tan crueles. Y por eso tienen un hambre de poder que no respetan amigos, que no respetan a quienes los han apoyado. Que yo voy a gobernar con los mejores, con los más capacitados. No tengo compromisos partidistas, ni personales, ni particulares con nadie. Chávez lo que hizo fue, para preservar el poder, crear varias bandas de pandillas. Y estas pandillas tienen distintos jefes. Y eso explica la estratificación, eso explica por qué Venezuela se convirtió en un narcoestado. Como Venezuela se convirtió en un sistema cleptocrático. Cuando la gente me dice este es un estado fallido, yo digo es un narcoestado criminal fallido. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, indicó que las maletas contenían 1,3 toneladas de droga, una de las incautaciones más grandes que se han hecho en Francia. De acuerdo con Rodríguez, un total de 22 venezolanos han sido detenidos, de ellos 8 son militares. Este régimen que con las dos manos, la izquierda y la derecha, robaba, destruía, también tenía geopolíticamente dos manos. La mano petrolera, la mano negra, la mano fuerte, y la mano blanca de la cocaína que venía de Colombia y se redistribuía de Venezuela. Conforme va debilitándose la mano negra, la mano petrolera, pues hay más necesidad de la mano blanca. En México se discute y se debate si al Chapo Guzmán lo extraditan a Estados Unidos. En Venezuela el Chapo Guzmán sería ministro. A través de este medio de comunicación, Lindsay Salazar, quien es uno de los hombres importantes de la seguridad que tuvo Diosdado Cabello, denunció que el presidente de la Asamblea Venezolana sería el líder del Cartel de los Soles, una banda de narcotráfico internacional que tendría entre sus miembros a varios militares venezolanos. Diosdado Cabello es oriundo también del estado donde yo nací también. Era un muchacho muy humilde del pueblo del Furreal, pero la ambición desmedida de este señor se convirtió a tal magnitud que con el Pollo Carvajal, general narcotraficante vinculado al Cartel del Sol, que hacía lo que le ordenaba Diosdado Cabello, impulsaron y protegieron el narcotráfico en Venezuela. Es una cosa terrible lo que voy a decir, pero esto ha funcionado más como una banda delincuencial que como un sistema político. Por eso es tan difícil explicárselo a la gente de fuera. Venezuela se convirtió en un narcoestado. Jueces, ministros, diputados, incluso la familia presidencial era acusada y encarcelada por ello. Los índices de criminalidad se desataron. El peor problema que hoy tenemos en Venezuela, incluso con la escasez y la inflación que hay, yo estoy convencido que es la inseguridad. Es la inseguridad que es la consecuencia del 98% de impunidad. Una impunidad que protege a las bandas organizadas, una impunidad que protege a aquellos que tienen granadas, que tienen fusiles, que andan en vehículos blindados. Estamos presos y con temor. Tenemos mucha inseguridad, muchos malandros en la calle que nos callan. Y esto no puede seguir así. Que en el mes de marzo, en esos 30 días, en la morgue de Caracas, haya habido ingresos de muertos por violencia que se equipararían a las muertes por violencia de un año de la España de 46 millones de habitantes, es aterrador. Y el ritmo sigue aumentando. El peor legado de Hugo Chávez son los cientos de miles de muertos
que han hecho no solamente que familias enteras se enluten, sino que millones de personas dejen Venezuela. La gran parte de la inmigración venezolana no es una inmigración económica como la que empezamos a ver ahora. La gran parte de la inmigración venezolana es una inmigración presa del pánico de vivir en una sociedad absolutamente enfrentada y donde se mata por odio. Ante la absoluta impunidad, el pueblo tomó aterradoramente la justicia con sus manos. En la lógica totalitaria no existen argumentos, existen posiciones e intereses. Y está la revolución y lo que le conviene a la revolución, y están los enemigos de la revolución y lo que le conviene a los enemigos de la revolución. Y si tú dices algo, nunca te contestan una idea. Porque hay informes de que estuvo en la Orchila. En claro, la de la tú Orchila. estás repitiendo basura. Por eso, tú lo que estás aquí es repitiendo basura. Eso no es cierto. Tú por tu boca estás repitiendo basura. No, yo le estoy preguntando. Pero está bien. Es preguntar. Está bien, pero estás recogiendo la basura. Estás recogiendo el basurero, el estiércolero. Siempre te hablan de ti, de tu posición, de tus intereses, pero no de la idea. Yo creo que sin lugar a dudas la violencia que se vive en Venezuela, de todo tipo, es también producto del discurso. Para que no sean ridículos, ¿vale? Es un tarado, es un imbécil, no sabe ni hablar. Es un fascista. Y este bandido lo tiene con su plata. Se concentró en una forma de hacer política abiertamente polarizante, generando la división entre los buenos y los malos. ¡Y jalabola de los yanquis! ¡El candidato jalabola! Métodos horripilantes, degradación verbal, violencia. ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! Cuando tú ves que te nombran escuálido en televisión nacional, te insultan, le insultan a las personas que piensan diferente, indudablemente está coaccionando a las Fuerzas Armadas a sentirlo como enemigo. Y el enemigo, dentro de la mentalidad militar, hay que destruirlo, hay que aniquilarlo. Chávez empezó a ser amigo o a presentarse como amigo de aquellos violadores a los derechos humanos como eran Gaddafi, que inclusive fue invitado a Venezuela y le dieron honores. El caso de Omar al-Bashir, quien por cierto al día de hoy todavía tiene una orden de captura por crímenes de lesa humanidad. Incluso Mugabe también fue, digámoslo así por lo menos lo presentó como amigo de Chávez. Entonces de alguna manera Chávez trató de incorporarse y crear su grupo, digamos, de socios violadores de los derechos humanos para hacerse ver como víctimas de lo que son los gobiernos tradicionales. En América Latina también tenía sus aliados. Las fuerzas del comunismo, del terrorismo y del narcotráfico lo postularon como su líder continental. Poco después de su charla privada con los directores de varios medios de comunicación, el ministro de Defensa hizo una corta intervención en la que dio por cierta las pruebas sobre la presencia de guerrilleros en Venezuela. Lo que dice Manuel Marulanda a Chávez en uno de los párrafos que reza así es lo siguiente: nosotros, es decir las FARC, siempre estaremos atentos en caso de agresión gringa a aportar con nuestros modestos conocimientos en defensa de la revolución bolivariana de Venezuela. La FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos que ocupan un espacio. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional. La primera declaración me llamó la atención porque hablaba de la imparcialidad frente a la guerrilla colombiana. Y yo le llamé la atención, le dije, presidente Chávez, usted está llegando a un país en que hay democracia, hay instituciones, por lo tanto usted como presidente de una hermana república como de Venezuela no puede hablar de imparcialidad. Pero él mantenía ese discurso.
A veces cuando yo hablaba con mi canciller y hablábamos con otros presidentes, creíamos que era un poco, esa es la inexperiencia de Chávez. Y yo creo que todo estaba absolutamente calculado. La milicia popular va a tener su vehículo, su armamento, sus cuarteles de milicia y su organización. Ustedes son una fuerza guerrillera, pues, para decirlo más claro. La milicia, yo podría decir que es un partido armado, que es un cuerpo que crece y se desarrolla casi al mismo volumen de las Fuerzas Armadas orgánicas. Y hay otra cosa muy delicada, que son los colectivos, organizaciones armadas. Todo es el poder, para mantenerse en el poder. Vemos entonces milicias o colectivos armados disparando contra personas. Vemos agresiones ya no solo disparando civiles contra personas, sino de cuerpos o agentes del Estado que trabajan y han sido estructurados para trabajar en favor de la revolución. Se dispuso controlar hasta la última conciencia. No quería críticas. La libertad de expresión también debía ser pisoteada. Hay un señor por ahí, de esos representantes de la oligarquía, que quería ser presidente de la oligarquía. Y que luego esos gobiernos adecocopellanos le dieron concesiones para tener un canal de televisión. Estoy viendo la televisión, una cadena más, y me llama la atención el tono en el que está hablando delante de militares. Y ahí es donde él hace el anuncio de que él va a cerrar a Radio Caracas. No habrá nueva concesión para Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión. Ya está redactado la medida. Así que vayan preparándose, apagando los equipos, pues. La idea no es el cierre de los canales de comunicación, es más apertura, la fuerza de las ideas y el apoyo a la democracia del pluralismo. Pero no nos van a cerrar la conciencia y nos van a cerrar el corazón. El presidente Hugo Chávez ratificó que este domingo a medianoche sacará del aire a la cadena Radio Caracas Televisión, una medida criticada internacionalmente como un acto de censura. La única forma en que la concesión no termine es que el domingo 27 a medianoche Hugo Chávez no sea presidente de Venezuela. En el fondo era querer controlar los medios de comunicación, que eso fue lo que lo llevó a diseñar esta cosa de la hegemonía comunicacional y ir cerrando la libertad de expresión hasta que queda un pequeño espacio. Y una vez leí que los jóvenes hacen política desde la indignación, ¿no? Yo creo que lo que nos motivó en el 2007 fue la indignación. Es como que vimos que se metieron en nuestra casa, te apagaron la televisión, ese momento fue muy dramático cuando se acabó la señal, fue algo que se metió en la vida de uno, no era tanto si Chávez era popular o no, sino que era ilegal y era inmoral y estaba malo y era inaceptable que decidieran por ti. No podemos ser ajenos a lo que pasa en el país, no podemos vivir en un cuadrito, libertad de expresión y estamos en la calle. Me motivó a mí en 2007, por lo que me llevó a dar un paso al frente para colocarme en la vanguardia, fue especialmente la libertad de expresión y muy específicamente el cierre de RCTV. El movimiento estudiantil del año 2007 es el hecho social más importante de los últimos 50 años. Esto es un movimiento que surge en defensa de la libertad, de la dignidad, de los derechos humanos. Y lo que ellos están diciéndole al país y a Chávez, en cierta forma, es: no, señor, tú eres mi pasado, no me gusta este presente y voy a pelear por un mejor futuro. Soñamos con un país donde podamos ser tomados en cuenta sin tener que estar uniformados. Eso fue un punto de quiebre, porque los estudiantes salimos de las aulas para la calle. Si fuera necesario, pero el pueblo tiene que salir, pero el pueblo tiene que acompañarnos, pero la gente en esos barrios de Caracas, oprimida, pobres y sin posibilidades, tienen que salir a pelear por su futuro. Somos unos jóvenes que apenas con 21, 22, 20 años de edad salimos con nuestras manos blancas de manera creativa, irreverente, con mucho espíritu desafiante en las calles, pero siempre de manera no violenta. Y le demostramos al mundo, y hoy lo podemos ver en perspectiva,
que la reserva más importante que tiene Venezuela era la reserva moral de los estudiantes. Ese movimiento estudiantil logró generar pasión, esperanza, energía, fe en la gente que sí se podía. Pese al surgimiento del movimiento estudiantil, Chávez siguió su proyecto hegemónico. Decidió transformar la Constitución para poder eternizarse en el poder y convertir a Venezuela en un comunismo a la cubana. Hugo Chávez en el año 2007 lanzó una reforma constitucional que no planteaba sino la destrucción del Estado liberal venezolano. Aceptamos el reto electoral, organizar a millones de venezolanos, defender esos votos y ganar. La única forma que ese día, que la noche del 2 de diciembre, no estuviéramos dispuestos a respetar, a hacer respetar la voluntad popular, era que nos matara. Por eso el gobierno se echó para atrás y no se robó la elección del 2007. La opción del no, 4.504.354 con un 50.70%. Hay un quiebre de ese proceso político. El presidente Chávez lo obligan a reconocer la victoria del movimiento estudiantil y de Venezuela y cataloga esa victoria como una victoria de mierda. Es una victoria de mierda. Y la nuestra, llámenla derrota, llámenla, pero es de coraje, es de valor, es de dignidad. Ese movimiento estudiantil le originó nada más y nada menos que la única derrota que tuvo Hugo Chávez, la única derrota que se llevó a la tumba el 2 de diciembre de 2007, cuando se frenó la reforma constitucional. Creo que es allí donde empieza la debacle de Hugo Chávez y que culmina, por supuesto, en lo que hoy tenemos, que es el desastre absoluto. La derrota frente al movimiento estudiantil radicalizó sus políticas de persecución contra la oposición. Convirtió en enemigo a todo aquel que no se le doblegaba. Y yo lo acuso ante el pueblo y ante el mundo por golpista y por fascista. Tú te das cuenta de que en el patrón hay sistematicidad que empieza por la estigmatización criminal, la señalización de una persona como un criminal. Compadre, vamos a ver quién va preso primero, desgraciado, si tú o yo. Hasta su eventual encarcelación, su persecución y su neutralización a través del uso del sistema judicial. Tenemos el caso emblemático de María Lourdes Afiuni, una persona que por ser juez y por cumplir con sus funciones fue individualizada como enemigo expresamente por el presidente Hugo Chávez Frías. Entonces habrá que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan eso, 30 años de prisión. Eso crea un efecto intimidatorio de escalada, un efecto dominó ante todos los jueces, porque ningún juez pues hoy día en Venezuela va a tomar una decisión contraria al gobierno porque sabe que va a ir preso y además en el caso de la jueza Afiuni hasta abusada sexualmente. El poder se estaba empezando a servir, estaba empezando a utilizar a las autoridades del sistema judicial, a las autoridades del sistema penal, a las policías, a la fiscalía, como armas de persecución por motivos políticos. Fechas en las que se han producido cerca de 4.000 detenciones, arrestos o privaciones arbitrarias de la libertad de fundamentalmente jóvenes por protestar contra el poder. Ese pobre muchacho no estaba haciendo nada. Ha pasado con los médicos, los farmacéutas, la religión judía, los hebreos también han sido perseguidos. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. La Iglesia Católica. Si quiere, hágalo, señor cardenal, para que usted termine. Se siguen reuniendo. Preso. Preso con sotana y todo. No hay nadie en Venezuela en este momento, al día de hoy, que no pueda decir que de una u otra manera no ha sido víctima de alguna forma o alguna modalidad de persecución por parte del gobierno. Yo los acuso de contrarrevolucionarios y hay que barrerlos del mapa político venezolano. A mí me acusaban de todo lo que le acusaban
pueden acusar a una persona contra el gobierno, conspiración, asociación para delinquir, terrorismo, financiamiento al terrorismo. Tú estás allí simple y llanamente porque piensas diferente. Simple porque te conviertes en una amenaza. Y al convertirte en una amenaza eres su enemigo. Y al convertirse en su enemigo te tienen que aniquilar, bien sea moralmente o hasta físicamente. Esta lucha, hermanas y hermanos, es por todo el pueblo de Venezuela, que hoy está sufriendo cola, está sufriendo escasez. Los jóvenes no tienen empleo, no tienen futuro por un modelo equivocado. Leopoldo es un servidor público que ama lo que hace, que es servir a la gente. Hoy está encerrado precisamente por eso, porque es bueno. Este gobierno lo que ha hecho es perseguir y dividir a los buenos. Persiguen lo que funciona, dañan lo que funciona, lo que es el verdadero venezolano. Primera autoridad civil es Antonio Ledesma en Caracas. Y se presenten 120 y tantos hombres que el modo como se llevan a Antonio Ledesma es para hacer una película. El ejercicio del terror como mecanismo de poder. ¿Por qué está Leopoldo López preso? ¿Por qué está preso Antonio Ledesma? ¿Por qué? Porque el mensaje que transmite la revolución es muy claro. El líder político que ordene una movilización de calle, no importa lo que sea, va preso. Que la comunidad internacional se pronuncia diciendo que eso es inconstitucional, que viola los derechos humanos. Está bien, ¿cuál es el problema? Esa es parte de la receta de Fidel. Si te tienes que quedar aislado, te quedas aislado. ¿Cuál es el problema? Doy la orden de una vez, señor ministro de Defensa, ministro de Interior y los jefes de la policía. Me le echan gas del bueno y me lo meten preso. Chamo, están matando a gente, loco. ¡Lo mataron, lo mataron! Los francotiradores apuntan a cabezas. El sonido que producen una cabeza escuálida es mucho menor, es como un chasquido, porque la bóveda craneana es hueca. Vacío de contenido. Exacto, entonces pasa rápido. Nosotros vimos organismos de seguridad del Estado dispuestos a matar a nuestros hijos con balas en la cabeza, dispuestos a dispararle en las piernas para que no huyeran. David Vallenilla tenía 22 años y un efectivo militar lo vio solo y desarmado. Le disparó a quemarropa. David cae al suelo y recibe una segunda descarga. Como puede, se levanta y da unos pasos, los últimos de su vida. Su cuerpo fue despedido con las letras del himno nacional, cantado por sus compañeros cuando era trasladado a la morgue. Es la segunda muerte de un manifestante que es asesinado por militares delante de cámaras de televisión en menos de una semana. En la conmemoración de nuestra independencia, intentaron asesinarnos. Intentaron acabar con la vida de parlamentarios electos por el voto popular. Unos golpes no son nada en comparación a los casi 100 jóvenes que han asesinado esta dictadura en Venezuela. Nosotros los diputados, si exigimos sacrificio, debemos estar dispuestos al sacrificio. Sí, los golpes nos duelen, pero no es más allá del dolor que sentimos cada vez que vemos que se nos deshace el país. La tortura ha sido en Venezuela sistemática porque Hugo Chávez hizo un guión con sus organismos de seguridad del Estado que todos siguieron. Los mismos funcionarios, los mismos métodos
para lograr lo mismo, que es el control social, para castigar al disidente, para causarle más daño. No solamente estás preso, sino que además te torturo. Y bueno, los nuevos métodos de tortura, que son las torturas blancas, ¿no? Que se implementan en la llamada tumba. Sí, fui torturado. Sí, fui torturado en un lugar que te roba tu identidad. En un lugar donde tú sientes que estás muerto en vida. Donde el frío te hiela hasta los huesos. Donde tú ves una pared blanca 24 horas al día. Donde la luz está encendida y no te permite dormir correctamente. Donde el silencio impera. Donde te sientes sin esperanza. Donde la comida te llega fría, que tienes que comer con las manos. Donde tus gritos nadie lo escucha. Donde tu dolor nadie lo siente. Es estar enterrado vivo, Gustavo. Independientemente de los precios del petróleo, el gobierno garantiza al pueblo venezolano todos los recursos necesarios para lo que resta del año y continuar impulsando el desarrollo integral, el desarrollo económico. Terminado ese superciclo de precios, se acabó el socialismo del siglo XXI. Es decir, esa ilusión de que la gente puede vivir de unos buenos burócratas y que esos buenos burócratas, repartiendo eficazmente los panes entre la sociedad, nos iban a hacer felices a todos. Pónganme el precio del petróleo, pónganmelo a cero y Venezuela no entra en crisis. Pónganmelo a cero. El precio de los commodities vino abajo y el petróleo caro y el gas caro dejó de ser el gran padrino de las dictaduras de izquierda de América Latina. La crueldad daba para más. Privaban de alimento y medicina a la población para someterla y controlarla. El chavismo es como para ellos. Si fuera para uno, todos tuviéramos comida. Yo le apuesto que esa gente toda tiene comida en su casa, porque estamos pasando hambre. Hay demasiada escasez de comida. Para mantenerse en el poder, el elemento táctico es la pobreza como instrumento de dominación política. O sea, mientras tú te mantengas en un estado de pobreza, te domino. Yo te convierto en una persona sin recursos, pero con esperanza. Todos los días nos engañan. Ay, el pollo de nosotros. ¿Cuándo compramos? El martes tenemos hambre. El pueblo tiene hambre. El primer problema para los más desfavorecidos es saber si, estando desde las 5 de la mañana en una cola, van a encontrar algo. Por tanto, es alimentación básica, medicamentos inmediatamente necesarios para la enfermedad de cualquier familiar. Es fuerte, pues es fuerte. Sobre todo eso lo de la comida. A veces me toca salir por ahí, en casa, y un plato de comida para mi hijo. A veces, muchas veces, mío, se te cuesta sin comer. A veces para medianoche, mamá mía, no tengo nada que darle. Que es una política, sin la menor duda, dirigida a reducir a una parte de la población a una situación de crisis humanitaria extraordinaria, que es el tema de la falta de alimentos, medicinas, equipos, etcétera, que podemos analizar. Largas colas y humillación marcaban al pueblo para que pudiera acceder a migajas de comida. Estamos cansados, chamo, de hacer cola, estamos cansados de esta mariquera todos los días. Los viejos, los jóvenes, mira, los bebés en pijama, ¿qué es esa vaina? En Venezuela se han importado alimentos para alimentar a 3 países del tamaño de nuestro país. A la canciller Rodríguez, que es una mentirosa, que le damos comida a 3 naciones. Si no hay comida para Venezuela, ¿cómo le vamos a dar a 3 naciones? Si un venezolano va a una farmacia hoy, 90% de escasez en medicamentos para la atención, 99% de escasez para medicamentos neurológicos para el Parkinson y las convulsiones, 70% de escasez en analgésicos y antipiréticos, 80% de escasez en antibióticos. Yo como médico jamás he visto una biopsia que diga usted tiene cáncer de derecha, usted tiene cáncer de izquierda. Son enfermedades a las cuales hay que darle atención, a las cuales el Estado está en obligación de atender y hoy lamentablemente no lo está haciendo, no está sucediendo. El problema de la salud venezolana no fue de plata, plata hubo,
Se robaron todos los dólares y la gente se muere porque no hay medicinas y se muere porque no hay comida. ¿Dónde está eso? Se lo robaron. Es la impotencia de ver cómo la gente a mi alrededor se está muriendo por hambre, por falta de medicina, por oxígeno en un hospital. 18 años que un régimen, porque esto no lo puedo llamar yo gobierno, destrozó el país. Se olvidó del pueblo y se olvidó que ese pueblo los puso en el poder y se olvidó que ese pueblo tiene necesidades. Cínicamente culparon a los colombianos de la escasez que ellos mismos habían causado. No cesa el número de colombianos deportados por parte de las autoridades venezolanas. Ya son 283 que han llegado aquí a la frontera colombo-venezolana en la Guajira colombiana. Es inimaginable lo que sucedió, es que estábamos viendo el Holocausto. Cuando marcaban las casas, que era una casa que estaba revisada, o la R o la D, la R revisada, y de R y D revisada y demolerla, eso no se había vivido en América Latina. Y ver esos rasgos hoy en día, la persecución en esa semana, ver a los colombianos saliendo de Venezuela, era tanto igual o peor que ver a los de Siria o ver a los de Grecia en sus barcas o traspasando fronteras en Europa para buscar migrar hacia otros países. Cosas que nunca habían sucedido. Había un niño enfermo y el papá rogándole que lo dejara llevar al hospital y no lo dejaban y todo por ser colombianos. Yo no creo que eso sea justo, que nos hayan sacado de allá así como unos perros, porque así fue como nos sacaron. No importa que andemos desnudos, no importa que no tengamos ni para comer, aquí se trata de salvar la revolución. Las reformas que introdujo el comandante Chávez retrocedieron a Venezuela gradualmente hacia una dictadura en la que la libertad sufrió un terrible menoscabo. Con el chavismo, la libertad quedó despedazada. Todos los derechos humanos sin excepción fueron irrespetados y violados. El comandante ordenaba: Para retirarnos de inmediato de la tristemente célebre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya basta. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar con esa espada de Damocles? A lot of dictatorships are very similar, and basically what you need in a dictatorship is to keep the very small number of people happy. That means that you're keeping a lot of people unhappy. Milosevic was very committed to destroy educated urban middle class in Serbia because he felt the real threat to his regime comes from these people. I was living in a country which was prosperous once. I ended up seeing people standing in the lines for bread, seeing parents desperate but because they can't keep the medicine or, you know, the food for their own kids. You see the stores in Venezuela now, they remind me painfully on my childhood. I have an impression of the government that doesn't really care about the people. It's super happy being in their little corrupted circle, and I mean, they don't even look at the street, they live in some kind of the parallel world. El chavismo intentó plagar con su ideología al mundo. Una bacteria ideológica se inoculó en Latinoamérica y poco a poco fue creciendo hasta que se desarrolló en una peste. Es la peste del siglo XXI. Es una enfermedad muy peligrosa porque es una enfermedad que ha cundido, yo te diría, hasta los huesos a un grupo importante de la población que no va a desaparecer. Conquistando una relación, yo diría, en muchos casos parasitaria, de gobiernos, algunos caribeños, otros de Sudamérica y Centroamérica. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! En muchos casos en España de Podemos. Podemos es una amenaza real para la democracia. Estamos hablando de personas chavistas comunistas que quieren acabar con el sistema democrático.
Ser demócrata es expropiar, aunque os duela. ¿Qué es lo que haría un gobernante decente? Expropiar. A los bancos que están acaparando viviendas les expropiaría y las pondría en alquiler social. Recordemos que la influencia económica de Venezuela, por ejemplo, cómo logró comprar conciencias, comprar voluntades, comprar adhesiones usando los petrodólares. Algo de eso hubo en Chile, pero afortunadamente no logró penetrar a la sociedad chilena. La sociedad chilena tiene muy claro que Venezuela es una tragedia. El que es chavista, no es que es like, o la mitad sí, la mitad no. Si eres chavista, chico, eres chavista, ¿vale? Si estás con Chávez, estás con Chávez. Si no estás contra Chávez. El chavismo se ve a sí mismo como la consagración de la salvación de Venezuela, como la segunda independencia. El chavismo se percibe así. Llegó, llegó y es para siempre. Chávez ya no soy yo. Chávez es un pueblo. Chávez somos millones. Tú también eres Chávez, mujer venezolana. Tú también eres Chávez, joven venezolano. Tú también eres Chávez, niño venezolano. Tú también eres Chávez, soldado venezolano. El caudillo es igual al partido, es igual al país, es igual a la historia, es igual al futuro. Entonces, él constituye las instituciones, la historia, la moral. Y en ese proceso de concentrar todo, es un tipo que no da ningún beneficio al país. La pregunta es cómo es posible que un país tan rico como Venezuela haya caído en la situación que ha caído como consecuencia del chavismo. Pero también la pregunta podría ser muchas otras. ¿Cómo es posible que la Alemania, que era la gran nación avanzada en la literatura, en las ciencias, en la cultura, en la música, cayera en manos de una banda criminal que llevó al mundo a una guerra terrible y fue autora de un genocidio, los nazis, espantoso? Chávez empezó a convertirse en un traidor a la identidad venezolana. Empezó a cubanizar a Venezuela y empezó a introducir conceptos políticos que no forman parte de nuestra cultura. Yo creo que ese fue el gran error de Hugo Chávez. Creo que en la cima del poder se perdió y en la cima del poder adquirió unas ideas completamente desvinculadas con la sociedad. Comenzó, por tanto, y de inmediato, otra serie de estudios especiales que confirmaron la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Hugo Chávez pidió al pueblo venezolano respaldar al actual vicepresidente Nicolás Maduro en caso de una ausencia total que lleve a la nación a convocar unas nuevas elecciones presidenciales. El mandatario aseguró que Maduro es el hombre que puede continuar con el llamado socialismo del siglo XXI. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Nicolás Maduro. Su único atributo conocido fue que era su guardaespaldas, su chofer, su compañero más cercano e íntimo. Maduro, ¿quién es? Es un don nadie, no hay la pasión por Venezuela, solo tiene una encomienda del moribundo que le dijo: no me le aflojes a la revolución bolivariana. Me visitan las mariposas. Debe ser que me reconocen como un mariposón. Multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces. Portugal y Venezuela, estamos en el mismo continente. Se ve que la influencia de los cubanos fue determinante. Maduro es el hombre formado por los cubanos, Maduro es el hombre cercano a los cubanos, y convencieron a Chávez, o Chávez se convenció de que ese era el sucesor y por eso lo nombraron. No pudieron nombrar a otro más competente, nombraron a alguien no tan competente por su cercanía con los cubanos. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías.
paz, aquí nosotros seguiremos su misión. ¿Qué legado dejó? Lo que dejó fue el país destrozado. Eso fue lo único que dejó él. Corrupción, hambre, violencia, división entre familias. Ese es el legado de ese señor. Esta es una de las 7 plagas que cayó en Venezuela. Lo peor que ha existido en este mundo. Lo peor, esa es la desgracia más grande que tiene Venezuela. Haber llegado a ese hombre, estamos peor porque hay más muertos todos los días, más delincuencia, más escasez. O sea, estamos peor que un país en guerra. Nunca he visto un país que colapse completamente, que se desmembre la familia venezolana. 2 millones de venezolanos se han ido del país en los últimos 3 años, 4.000 a 5.000 cruzan por día la frontera de Colombia en solución de continuidad permanente. Entonces, esa es la situación que vive hoy el país, no tiene nada que ver con la situación que vivía cuando Chávez asume el poder. Su gran legado es demostrar que ni éramos tan fuertes, ni éramos tan demócratas, ni éramos tan hermanos, ni éramos tan guerreros, ni éramos tan sólidos, ni éramos tan echados para adelante. Que era fácil darle un empujón a eso, tirarlo todo por la borda y montarse sobre la gente. Nadie se puede imaginar que un país que no esté en guerra esté viviendo lo que está viviendo Venezuela. Ha destruido el sentimiento de pertenencia de los venezolanos como una unidad, como una ciudadanía compartida. ¡Estamos pasando hambre! ¿Puedes creer que esto sea justo, vale? El país cambió, la gente cambió, las miradas cambiaron. Ya tú en Venezuela no ves sonrisas, no ves alegría, ves indignación, ves frustración, ves miedo. Y eso lo vimos todos los días. Nos dañaron profundamente. Mire lo que significó el chavismo para Venezuela, una verdadera tragedia. Un país que ha perdido su democracia, donde no se respetan los derechos humanos, donde se persigue a los adversarios como si fueran delincuentes. Estamos en un país ahorita muy necesitado. Tenemos que comer comida de la basura. La situación que estamos viviendo ahorita es fea, ¿no? En el nombre de los pobres, de la justicia y de la paz, se ha cometido el crimen más grande en la historia de nuestro país. El crimen de lesa humanidad es un ataque masivo o sistemático a la población civil cometido por una organización, que puede ser estatal o no estatal, de acuerdo a un plan. La existencia de presos políticos, la tortura a esos presos políticos, la detención como instrumento político, la generación de violencia como instrumento político, la muerte de manifestantes u opositores. En todos los años del chavismo fueron 2.000 personas que fueron asesinadas, lo cual implica una utilización del asesinato como mecanismo de sujeción y de represión para sostener el aparato político bajo control. El artífice, el creador de la criatura, se llama Hugo Chávez Frías. Matar a una persona en Venezuela se llama homicidio, pero matar a todo un pueblo de hambre se llama chavismo. La única forma de inmunidad que existe contra la peste chavista es la conciencia. Mientras nuestro aliento sea capaz de empañar una lámina de vidrio, tendremos fuerzas suficientes para luchar por la libertad. El pensamiento de un hombre de bien no podrá nunca encarcelar. Es luz, es luz, es luz en la oscuridad. Dijo el poeta.
en su pesar, que el destino es la libertad. Bala en el pecho, balas por detrás, bala en la frente, balas al andar, pero nuestro destino es la libertad, la libertad. Todos los sueños de un hombre de bien no podrán nunca encarcelar. Son luz, son luz, son luz en la oscuridad. El poder tiene miedo de caer, pero caerá. Él caerá. El poder tiene miedo de caer, pero caerá. Ahí caerá. Nuestro destino es la libertad, la libertad. Luz es luz, es luz en la oscuridad.